No fue el gemido lo que me despertó. Fue el silencio. Un silencio raro, pesado, que no encajaba con un jueves por la tarde en nuestra casa. Normalmente, a esa hora, Valeria tenía puesta la música a todo volumen, o hablaba por videollamada con alguna amiga mientras revisaba catálogos de ropa. Aquella vez, nada. Solo el zumbido del aire acondicionado y el eco de mis propios pasos en el pasillo. Había llegado antes de lo previsto de un viaje de negocios. El vuelo que debía aterrizar a las 8 se adelantó, y mi última reunión se canceló en el último minuto. En el aeropuerto, dudé entre llamar a Valeria para decirle sorpresa o simplemente aparecer. Elegí lo segundo. Pensé que le haría ilusión. Eso pensé. Mientras subía en el ascensor hasta nuestro ático, revisé el correo en el móvil. El banco me había enviado una notificación, un consumo alto en un restaurante de lujo, esa misma tarde. Debe estar con alguna amiga, pensé, sin darle importancia. No sería la primera vez que invitaba a alguien a comer usando la tarjeta adicional que yo le había dado. Cuando abrí la puerta del departamento, lo primero que noté fue el olor. No era perfume, ni comida, ni flores. Era ese olor denso de dos cuerpos en una habitación cerrada. Tal vez cualquiera otro lo habría pasado por alto. Yo no. Paso el día entero analizando detalles. Soy director financiero de una empresa grande, vivo de notar lo que otros no ven. ¿Valeria? Llamé, dejando la maleta junto a la entrada. Nada. Ni un ya voy, ni un amor, llegaste temprano. Solo silencio. Caminé por el pasillo. El salón estaba recogido, demasiado recogido, como si se hubiera hecho una limpieza rápida. El vaso de whisky que solía tomar por las noches estaba en su sitio, intacto. El control remoto, perfectamente alineado con el borde de la mesa. Conocía esa precisión, era la que usaba mi asistente cuando sabía que tendría visita importante en la oficina. Me detuve frente a la puerta del dormitorio. Entreabierta. Desde dentro, un murmullo ahogado, el roce de sábanas, un suspiro que no era de cansancio. Mi garganta se secó. Podría decir que dudé, que quise darles el beneficio de la duda, que pensé que quizás Valeria estaba viendo una película con el volumen extraño. Mentira. En el fondo, ya lo sabía. Lo había sabido desde hacía tiempo, solo que no tenía el valor de mirarlo de frente. Empujé la puerta. Lo siguiente pasó en cámara lenta. Valeria, sentada sobre la cama, la sábana mal envuelta en su cuerpo, el pelo revuelto, el maquillaje corrido. A su lado, mi mejor amigo de la universidad, Daniel, intentando cubrirse torpemente, con esa expresión culpable que uno pone cuando lo agarran robando algo en el supermercado. Nuestros ojos se cruzaron. Primero los de él, luego los de ella. Yo no dije nada. Ellos tampoco. El silencio se hizo aún más pesado, hasta que Valeria lo rompió con una frase que, juro, me dolió más que la escena entera. Tú siempre estuviste ocupado con el trabajo, pero nunca estuviste presente para mí. No gritó. No lloró. No se disculpó. Simplemente lanzó esa sentencia como quien cierra un trato. Pensé en sus palabras, tú siempre estuviste fuerte, pero nunca suficiente. Y entonces, una oleada de imágenes invadió mi mente. Mi escritorio iluminado por la lámpara en las madrugadas, el sonido del teclado como un eco en la noche, las facturas pagadas y los planes meticulosamente cumplidos. Cada logro, cada piedra que había colocado para construir nuestro futuro, parecía desvanecerse ante esa frase, reducido a nada. Como si mi trabajo, mis horas extra, mis noches de insomnio, las casas que habíamos comprado, los viajes que habíamos hecho, fueran poco. Como si ella estuviera haciendo una constatación objetiva, como quien revisa un informe y marca en rojo las partes que no le cuadran. Su frase resonaba como un veredicto final sobre todo lo que había construido. Daniel intentó decir algo. Hermano, yo. Levanté la mano, pidiéndole silencio. No quería escuchar su voz. No quería que hermano saliera de su boca en ese momento. No quería excusas de alcohol, de crisis, de no sé cómo pasó. Lo sabía perfectamente. Esto no había empezado en esa tarde. Venía de miradas, de bromas, de mensajes que yo no vi. O no quise ver. No sé cuánto tiempo estuve parado en la puerta. 30 segundos, 1 minuto, 5. Solo recuerdo una cosa. En lugar de sentir como la rabia me subía a la cabeza, sentí como algo dentro de mí se enfriaba. Una parte se rompió, sí, pero otra se aclaró. Como cuando ves un número en una pantalla y sabes que no hay forma de manipular la cifra, es lo que es. Me di cuenta de que allí, en ese dormitorio, no iba a ganar nada. Podía gritar, romper cosas,
pegarle a Daniel, sacarla a empujones. Podía montar el espectáculo que las películas venden como catarsis. Pero al final del día, seguiría habiendo dos hechos. Mi esposa se había acostado con mi mejor amigo, y yo había perdido el control. Y si hay algo que he aprendido en 20 años de finanzas es esto: el que pierde el control, pierde la negociación. Vístanse, dije, con la voz más plana que he usado en mi vida. No pienso hablar con ustedes desnudos. Vi el desconcierto cruzar sus caras. Valeria se apuró en buscar su ropa. Daniel balbuceó algo sobre un error, sobre una confusión. No escuché. Me di la vuelta, salí del dormitorio y fui al salón. Tomé mi móvil, me serví el whisky que estaba en la mesa. La ironía me arrancó casi una sonrisa, el vaso preparado como siempre, la escena al fondo completamente distinta. En la pantalla del móvil, aún estaba la notificación del banco sobre el consumo en el restaurante, una comida para dos, vino caro, a las 2 de la tarde. La tarjeta adicional a mi cuenta. La tarjeta Black que yo había pedido para Valeria cuando creí que compartirlo todo era la forma más alta de confianza. Ella salió del dormitorio primero, con un vestido mal abrochado, el pelo recogido con prisa. Daniel detrás, sin mirarme a los ojos. Se quedaron de pie, a unos metros de mí. Esperaban que yo explotara, que les lanzara todo en la cara. En lugar de eso, marqué un número. ¿Qué haces?, preguntó Valeria, inquieta. Me llevé el móvil al oído. Contestó de inmediato. Buenas tardes, señor Herrera, dijo la voz conocida de mi gerente de cuentas del banco. ¿Todo bien? Depende de cómo se mire, Luis, respondí, sin apartar la vista de ellos. Necesito que bloquees de inmediato una de las tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta Black. Vi cómo los ojos de Valeria se abrían un poco más. Claro, señor, dijo Luis. ¿La terminación 7842? Exacto, confirmé. La que está a nombre de Valeria Muñoz. Bloqueala ahora mismo. Y, por favor, envíame por correo el resumen de los últimos 3 meses de movimientos de esa tarjeta. Quiero revisarlos esta noche. Luis tecleó algo. Listo, señor. La tarjeta ha sido bloqueada. Nadie podrá usarla a partir de este momento. El resumen estará en su correo en unos minutos. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle? Mis ojos se clavaron en los de mi esposa. Por ahora, con eso basta, respondí. Gracias, Luis. Colgué. Nadie habló. El silencio volvió a llenarlo todo, pero ahora tenía un peso distinto. Ya no era el silencio del descubrimiento, era el silencio previo al reajuste. Valeria fue la primera en reaccionar. ¿Estás loco?, escupió. Necesito esa tarjeta. No, corregí, apoyando el vaso en la mesa. Necesitabas que yo siguiera siendo fuerte para pagar todo, pero no lo suficiente como para que no buscaras algo más en mi propio amigo. Me acerqué despacio. Daniel dio un paso atrás. Llevas años viviendo como si el dinero cayera del cielo, continué. Comidas, viajes, regalos. Siempre con mi firma al final del recibo. Hoy, por primera vez, mi firma sirve para algo distinto, para cerrar el grifo. Ella me miró con odio, con miedo, con esa mezcla que solo aparece cuando alguien se da cuenta de que no calculó bien el costo de sus decisiones. No puedes castigarme así, dijo. Yo también tengo derechos. Los veremos, respondí. En su momento. Con abogados, con papeles, con números. Miré a Daniel. Tú y yo hablaremos mañana, le dije. Hoy no, porque si abro la boca, pierdo la calma. Y si algo aprendí en mi vida es que jamás hay que negociar en caliente. Tomé mi maleta, que seguía junto a la puerta. Respiré hondo. Sabía que, al cruzar ese umbral, dejaba atrás algo más que una relación. Dejaba atrás la versión de mí que toleraba todo con tal de no romper nada. Esta casa la compré yo, dije, antes de salir. Este estilo de vida lo pago yo. Tú elegiste sumar a otro a la ecuación sin consultarme. Perfecto. Yo también puedo hacer ajustes sin consultarte. Abrí la puerta. Antes de cerrar, escuché a Valeria decir, casi escupiendo, al final, solo eres eso, un hombre con dinero que cree que puede controlar a todos. Sonreí de lado. ¿Y tú?, respondí, una mujer que se olvidó de lo que pasa cuando el hombre que paga la cuenta decide levantarse de la mesa. Cerré la puerta con suavidad. Sin portazos, sin gritos. En el ascensor, mi mano tembló un poco. No por la llamada al banco, ni por el bloqueo de la tarjeta.
Tembló porque sabía que lo que acababa de empezar no era una rabieta financiera, sino una guerra fría donde mis mejores armas no eran los insultos, sino los contratos, los movimientos bancarios, las decisiones calculadas. Ella había jugado con mi confianza. Yo iba a jugar con algo que conocía mucho mejor, el sistema que sostenía la vida que tanto disfrutaba. Y, por primera vez desde que la conocí, Valeria iba a saber qué se siente cuando nunca suficiente deja de ser el hombre, y se convierte en el saldo de su cuenta. La puerta del ático se cerró a mis espaldas con un clic sordo, el sonido definitivo de un candado que se activa. El ascensor descendió y con él, la presión en mi pecho se transformó en una calma glacial. No era paz, no era alivio. Era el silencio electrónico de un sistema que se reinicia, borrando usuarios no autorizados. En el taxi hacia el hotel, la ciudad se deslizaba tras la ventana. Cada restaurante, cada joyería, cada boutique de lujo era un recordatorio no de lo que había perdido, sino de lo que había financiado sin saberlo. La frase de Valeria resonaba, pero ya no como un cuchillo, sino como un diagnóstico erróneo. Mi teléfono vibró. Era Luis, el gerente del banco, confirmando que el resumen de movimientos estaba en mi correo. No lo abrí de inmediato. Necesitaba un entorno controlado, un espacio donde los datos no se mezclaran con los fantasmas de mi antigua vida. El hotel era una suite empresarial, funcional y anónima, pagada con la tarjeta corporativa. Nada aquí me recordaba a ella. Al abrir el portátil y acceder al correo, la primera pantalla de movimientos bancarios fue más elocuente que cualquier confesión. No eran solo las cenas en restaurantes caros los días que yo viajaba. Eran los patrones. Los gastos en el Bouquet Blanc, un hotel boutique en las afueras, siempre los martes por la tarde. Las compras en una tienda de ropa interior de lujo, La Perla, cuyas delicadas prendas yo nunca había visto en su cajón. 2 entradas para un concierto de jazz el mes anterior, pagadas con mi tarjeta, una noche en la que ella me dijo que iría al cine con su prima. Y luego, descubrí la joya de la corona, una transferencia recurrente, mensual, a una cuenta a nombre de Daniel Torres. Un monto fijo, significativo, etiquetado como consultoría. Mi mente, entrenada para detectar anomalías, conectó los puntos al instante. Recordé que hacía un año le había pedido a Daniel que ayudara a Valeria con el estudio de Pilates, una forma de darle un ingreso a mi amigo sin que se sintiera como caridad. La ironía era devastadora. Yo mismo había creado el mecanismo que financió mi propia traición. La rabia, entonces, no fue un huracán, sino una corriente subterránea y gélida. No me enfurecí. Me senté más derecho en la silla, mis dedos volando sobre el teclado. Accedí al sistema de la empresa. Revisé los contratos. Daniel, efectivamente, estaba en nómina como asesor externo para un proyecto que, curiosamente, no tenía entregables claros ni métricas de éxito. Un flujo de dinero discreto y constante, aprobado por mí en un gesto de confianza ciega. Abrió una nueva pestaña y escribió un correo a mi abogado, Ricardo Márquez. Asunto, urgente, separación patrimonial y revisión de contratos laborales. No era un mensaje emocional. Era una lista de instrucciones: congelar todas las cuentas conjuntas, iniciar la auditoría de todos los bienes a mi nombre, revisar el contrato prenupcial que, afortunadamente, había insistido en firmar y que ella había firmado con una risa, diciendo que era una tontería de gente desconfiada. Mientras escribía, mi mente viajaba a los orígenes, no con nostalgia, sino con la claridad de un investigador que reconstruye el crimen. Conocí a Valeria en un evento de beneficencia que mi empresa patrocinaba. Ella era la azafata, elegante y con una ambición discreta en los ojos. Se sintió halagada por la atención del director financiero. Yo, cautivado por su belleza y esa apariencia de fragilidad que prometía un refugio del mundo de números implacables. Le ofrecí una vida y ella aceptó el contrato sin leer la letra pequeña. A Daniel lo conocí en la universidad. Él, el alma de la fiesta, yo, el cerebro detrás de las notas. Nos complementábamos. Él me enseñó a relajarme, yo le ayudé a pasar las materias. Nuestra amistad sobrevivió los años y, cuando mi empresa despegó, no dudé en tenderle la mano. Se convirtió en un empleado de confianza, el único al que invitaba a cenar a casa con regularidad. Veía cómo miraba a Valeria, pero lo atribuía a la admiración inocente de un soltero por una mujer bella y elegante. Un error de cálculo costoso. Recordé una cena, hacía unos meses. Valeria contó un chiste sobre mi obsesión por el orden. Todos reímos. Pero luego, ella y Daniel intercambiaron una mirada rápida, una sonrisa cómplice que excluía. En ese momento, lo barrí como una tontería. Ahora lo veía como el momento en que la balanza se inclinó,
el instante en que se convirtieron en nosotros y yo en él. Terminé el correo a Ricardo y lo envié. Luego, redacté un mensaje frío y directo para Daniel. No sobre lo que había hecho, sino sobre el trabajo. Daniel, tu contrato de asesoría externa para el proyecto Estudio Vital queda terminado de inmediato por incumplimiento de confidencialidad y conflicto de intereses. Recursos Humanos se comunicará para los detalles de tu liquidación. No intentes contactarme. No mencioné a Valeria. No lo insulté. Le corté el flujo. Simple, limpio, irreversible. Apagué el portátil y me acerqué a la ventana. La ciudad nocturna brillaba, un circuito de luces que parecía un tablero de control gigante. Ya no me sentía el marido traicionado, el amigo herido. Me sentía el administrador de un activo tóxico que acababa de identificar y aislar. El dolor estaba ahí, sí, un peso sordo en el pecho, pero lo había incorporado a la ecuación. Era una variable más, un costo hundido. Mañana comenzaría el verdadero trabajo, desmantelar, pieza por pieza, la vida que había construido para ellos. El coche, el estudio, las joyas, las inversiones a su nombre. Todo volvería a su origen. Valeria había dicho que solo era un hombre con dinero. Tenía razón, pero subestimaba lo que eso significaba realmente. Y su juego acaba de llegar a su fin. El amanecer encontró mi cuerpo rígido en la cama de hotel, la mente ya en funcionamiento mucho antes de que el primer rayo de luz atravesara las persianas. El silencio fue interrumpido por el primer zumbido del teléfono. Daniel. La pantalla se iluminó 1, 2, 3 veces en rápida sucesión. No contesté. Observé su nombre latir sobre el fondo negro con la misma curiosidad clínica con la que se analiza un síntoma preocupante. El quinto timbre fue seguido por un mensaje de texto. Luego otro. Y otro. Asterisco Marcos, por favor. Tenemos que hablar. Fue un error, una estupidez monumental. No era lo que piensas. Asterisco, ella estaba confundida, yo también. Fue una vez, te lo juro. Asterisco, no me hagas esto. Somos amigos desde la universidad. No tires 20 años a la basura por un malentendido. Asterisco, un malentendido. Un eufemismo patético para una operación sostenida durante meses. Sus palabras no eran una disculpa, eran un intento desesperado de reescribir los hechos. Pero los datos no mentían. Las transferencias mensuales a su cuenta, las reservas en el Hotel Boutique, eran partidas contables claramente definidas que hablaban por sí solas. Apagué las notificaciones. No había espacio para su pánico en mi nueva realidad. Él ya no era mi amigo, era un proveedor que había incumplido el contrato de confianza. Y a los proveedores desleales se los despide, no se los discute. La oficina era mi santuario. El aire frío y filtrado, el crujido de la moqueta bajo los zapatos, el murmullo contenido de los empleados. Todo en orden, todo predecible. Mi secretaria, Clara, me recibió con su eficiencia habitual, pero su mirada se demoró una fracción de segundo más de lo normal en mi rostro. Buenos días, señor Herrera. Recursos Humanos y el señor Márquez de Legal están esperando en la sala de juntas 3, como solicitó. Ellos ya estaban allí, sentados frente a la impoluta mesa de caoba. Silvia, de RRHH, con su tableta y su expresión profesionalmente neutra. Ricardo Márquez, mi abogado, con una carpeta de documentos ya abierta. No se trata de un despido impulsivo, aclaré, tomando asiento a la cabeza de la mesa. Se trata de una revisión de integridad. Necesito que auditen el contrato de Daniel Torres, cláusula por cláusula. Sus accesos a los sistemas financieros, los informes de sus supuestas asesorías, especialmente el proyecto Estudio Vital. Busquen cualquier irregularidad, cualquier entrega no justificada, cualquier resquicio por donde nuestra confianza pudiera haber sido vulnerada. Silvia asintió, haciendo anotaciones. ¿El motivo oficial para la auditoría, señor Herrera? Falta de confidencialidad y conflicto de intereses no declarado, respondió sin vacilar. Quiero un expediente tan sólido que su liquidación sea un trámite administrativo, no un conflicto laboral. Mientras hablaba, mi teléfono personal, colocado boca arriba sobre la mesa, comenzó a vibrar de nuevo. No era Daniel esta vez. Era Valeria. La dejé sonar. La vibración era un zumbido de insecto contra la madera pulida. Se cortó. Un minuto después, un mensaje brilló en la pantalla. Asterisco, acabo de intentar pagar la cesta semanal de Whole Foods. La tarjeta fue rechazada. En el supermercado, Marcos.
¿Me vas a dejar sin comida? Asterisco, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. El primer síntoma de abstinencia. No respondí. Ella no era mi problema, era un pasivo que debía ser gestionado. Asterisco, ¿de verdad vas a hacerme esto? Necesito acceso al dinero. Asterisco, mi respuesta fue tan breve como un memorándum interno. El dinero al que necesitas acceso no es tuyo. Tu abogado puede contactar al mío. La reunión prosiguió, pero noté la mirada furtiva de Silvia hacia mi teléfono. El miedo en sus ojos no era por mí, sino a mí. Estaba viendo al director financiero aplicando un análisis de riesgo existencial a su propia vida, y la precisión resultaba aterradora. Esa tarde, el refugio no fue la oficina, sino el apartamento de mi hermana, Elena. Su salón estaba lleno de desorden vital, juguetes de mis sobrinos, libros abiertos, un jersey olvidado en un sillón. El caos era un bálsamo. Se lo conté todo, sin edulcorantes. La escena en el dormitorio, los movimientos bancarios, el bloqueo, la frialdad que me recorría las venas como un anticongelante. Ella me escuchó, sirviéndome un té que no había pedido. Cuando terminé, no me ofreció un abrazo ni palabras de consuelo. Su mirada era de análisis puro. No estás reaccionando como un hombre herido, Marcos, dijo, su voz serena cortando el aire cargado. Estás reaccionando como un director financiero frente a un fraude. La frase resonó en mi cabeza con la claridad de un gong. No era un reproche, era un diagnóstico exacto. Un fraude. Alguien había manipulado los activos y había falseado los estados emocionales. El dolor estaba ahí, sí, pero había sido categorizado como una pérdida asumida en el balance de mi vida. Al caer la noche, me reuní de nuevo con Ricardo Márquez, esta vez en el bar silencioso de mi hotel. Le pasé mi teléfono, dejando que leyera la sucesión de mensajes desesperados de Daniel y los reclamos mezquinos de Valeria. Él los leyó con la misma atención que le dedicaría a un contrato, ocasionalmente alzando una ceja. Su desesperación es tu mejor arma, comentó secamente. Ella está enfadada porque se ha visto descubierta y despojada. Él está aterrado porque sabe que, sin ti, su mundo se desmorona. La combinación es volátil y útil. Bebió un sorbo de su whisky. Esto va más allá de un divorcio por infidelidad. Tenemos abuso de confianza, uso indebido de fondos conyugales para beneficio de un tercero, y un patrón de conducta que delata un plan sistemático. Podemos ir por la anulación del régimen de gananciales, basándonos en el engaño y el detrimento patrimonial. Quiero una auditoría forense de todos sus gastos de los últimos 3 años. Cada bolso, cada cena, cada viaje. Si podemos demostrar que una parte significativa de ese dinero financió su aventura, podemos exigir una compensación. Una restitución. Por primera vez en 24 horas, sentí que el suelo bajo mis pies era firme. No era consuelo lo que encontraba en los ojos de Ricardo, era complicidad estratégica. Él no veía un drama marital, veía un caso. Y yo era el cliente con la evidencia más sólida. Hazlo, dije, y el sonido de mi voz era el de una puerta cerrándose para siempre. Quiero que sientan que cada centavo que malgastaron a mi costa era un crédito que ahora van a tener que devolver. Con intereses. Mientras caminaba de vuelta a mi suite, supe que la batalla había terminado y la guerra había comenzado. Ya no se trataba de corazones rotos, sino de balances alterados. Y en ese campo de juego, yo siempre había sido imbatible. La reunión en el despacho de Alonso era exactamente lo que había imaginado. Una celda acolchada de poder, con paredes de roble y una alfombra tan gruesa que ahogaba hasta el más mínimo suspiro de disconformidad. Yo ya estaba allí, con Alonso a mi derecha, cuando ella entró. Valeria no llegó como la esposa avergonzada que esperaba encontrar en un entorno así. Llegó como si fuera a una reunión de junta directiva a la que había sido injustamente convocada. Vestía un traje pantalón color hueso, impecable, y su melena oscura caía sobre sus hombros con una precisión que hablaba de horas en la peluquería. Su abogada, una mujer de gesto cansado y traje más funcional, la seguía como una sombra pragmática. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas con estudiada elegancia. Su mirada, sin embargo, no pudo evitar un rápido vistazo a través de la ventana panorámica, a la ciudad que una vez creyó su telón de fondo. Creo que esperaba encontrarme destrozado, con los ojos inyectados en sangre y el peso de la desesperación encorvando mis hombros. En su lugar, encontró al director financiero. El mismo que había firmado su cheque de manutención durante años. Vamos a ser claros desde el principio, comenzó Alonso, colocando una carpeta frente a él sin abrirla aún. No estamos aquí para discutir infidelidades.
Eso es asunto del juez de familia. Estamos aquí para hablar de patrimonio. O, para ser más exactos, de su gestión. La abogada de Valeria, la señora Rivas, asintió con cautela. Mi cliente tiene derecho a una manutención justa y a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, según establece el régimen de gananciales, cortó Alonso con una sonrisa delgada. Puede ser anulado cuando se demuestra que hubo dolo o detrimento patrimonial por una de las partes. Abrió la carpeta. No eran las hojas lo importante, era el gesto. Un gesto que convertía la habitación en un tribunal. La tarjeta que su esposo bloqueó no era suya, señora Valeria. Era una extensión a su nombre, cargada a la cuenta principal del señor Herrera. Jurídicamente, cada consumo puede ser analizado como uso de su patrimonio. Y aquí, deslizó una hoja con gráficos de barras hacia el centro de la mesa, hay bastante que explicar. Valeria no miró la hoja. Me miró a mí. ¿De verdad vas a hacer esto, Marcos? ¿Humillarme con centavos? No son centavos, respondí, mi voz tan neutra como el color de las paredes. Son datos. Y los datos cuentan una historia. Alonso prosiguió, enumerando con la frialdad de un lector de noticias, reservas en el Hotel Boutique Mirlo para 2 personas, consistentes los últimos 8 meses, un reloj de edición limitada adquirido en Ginebra y enviado a la dirección de Daniel, cenas en restaurantes con precios por persona que superaban el salario semanal de muchos de mis empleados. La señora Rivas tomó notas, su expresión cada vez más tensa. Valeria palideció bajo su maquillaje. Su seguridad comenzó a agrietarse. Eso, fueron regalos. Detalles. Él me lo permitía. El señor Herrera permitía que usted disfrutara de un nivel de vida, corrigió Alonso. No que financiara una segunda vida paralela a expensas de la suya. El uso de los fondos conyugales para beneficiar a un tercero, especialmente en un contexto de engaño, constituye un desvío de patrimonio. Fue una vez. Estalló Valeria, su máscara de elegancia hecha añicos. Fue un error. Los errores no tienen una frecuencia mensual ni recibos, repliqué, por primera vez dirigiéndome directamente a ella. Tienen un coste. Y yo acabo de pasar los últimos días calculándolo. Fue entonces cuando su abogada intervino, poniendo una mano sobre el brazo de Valeria para calmarla. Señor Herrera, mi cliente comprende la gravedad de la situación emocional. Pero llevarla al extremo patrimonial puede ser visto como una venganza. No estoy comprando venganza, dije, sosteniendo la mirada de Valeria, que ahora brillaba con un odio renovado. Estoy cerrando una fuga. Durante años, el sistema ha estado perdiendo recursos sin que yo lo supiera. Ahora, simplemente, lo estoy ajustando. Alonso retomó el control. Propongo lo siguiente. En lugar de una batalla legal larga y costosa por la mitad de unos bienes a los que, demostraremos, su contribución fue nula vellón del rol de esposa, calculamos una compensación global. Una suma que cubra su reinserción en el mercado laboral y le permita un estándar de vida digno, pero que no premie la conducta que nos trajo aquí. ¿Una suma? Preguntó Valeria, con desprecio. ¿Me vas a pagar por irme, como a una criada? Las criadas suelen ser leales, respondí. Se levantó de un salto, la silla chirriando contra la alfombra. No voy a aceptar tu limosna. Me debes la mitad de todo. Usted le debe explicaciones a un juez sobre por qué merece la mitad de un patrimonio que intentó dilapidar con su amante, la corrigió Alonso, sin alterarse. Y créame, con el expediente que estamos preparando, ese camino será mucho más incómodo. La señora Rivas, con un suspiro casi inaudible, empezó a recoger sus cosas. Sabía que había perdido la primera y más importante batalla, la moral. Valeria se quedó de pie, temblando, mirándome como si yo fuera el monstruo, el arquitecto de su ruina. No veía, o no quería ver, que ella había colocado la primera piedra. Vámonos, Valeria, dijo su abogada, con voz cansada. Tenemos que revisar la propuesta. Cuando la puerta se cerró tras ellas, el silencio volvió a llenar la sala, más pesado que antes. Alonso recogió sus papeles. Ha reaccionado como esperábamos. Con rabia, no con arrepentimiento. Eso nos favorece. Asentí, mirando la silla vacía donde ella se había sentado. No sentía triunfo. Sentía el vacío estéril que deja una operación exitosa. El tumor había sido identificado y extirpado. Ahora solo quedaba la convalecencia. Usted ya tomó la decisión más difícil, dijo Alonso, guardando la carpeta en su briefcase. No responder con violencia, sino con estructura. Ahora solo queda seguir el plan.
Salí del edificio y el sol de la tarde me golpeó el rostro. Encendí el teléfono. Un nuevo mensaje de Daniel brillaba en la pantalla, esta vez más largo, más desesperado. Hablaba de salud mental, de no poder soportar la presión, de necesitar hablar, solo hablar. Lo borré. Su pánico ya no era un dato relevante para mi ecuación. Era ruido. Mientras caminaba hacia mi coche, una sensación nueva comenzó a brotar desde las profundidades de ese lugar frío donde había encerrado todo. No era dolor, ni ira. Era una soledad absoluta y monumental. Había ganado. Había demostrado que controlaba el juego. Pero el premio por ganar era un silencio aún más profundo que el que me había despertado, y la certeza de que, a partir de ahora, cada victoria sería solo mía para celebrar. La oficina se había convertido en un ecosistema de susurros. Los murmullos crecían a mi paso y se apagaban cuando mi sombra cruzaba un pasillo, dejando un rastro de silencio incómodo. Todos sabían que Daniel ya no estaba. Su ausencia era más elocuente que cualquier anuncio. Lo que no sabían, al menos no con certeza, era el porqué. Y esa incertidumbre era un instrumento que yo sabía afinar. La reunión con él fue programada para las 8 de la mañana, una hora antes de que la planta se llenara de vida. Quería evitar un espectáculo. Cuando entró en mi despacho, parecía una versión desdibujada y marchita del hombre que había sido mi mano derecha. Las ojeras eran 2 manchas moradas sobre una palidez cerúlea, y sus manos no dejaban de temblar, aunque intentó esconderlas en los bolsillos de su pantalón. Marcos, por favor, su voz era un hilo roto, déjame explicarte. No quería que fuera así. Ella. Valeria se sentía sola. Tú siempre estabas ocupado, viajando. Lo escuché, reclinado en mi silla, con los dedos entrelazados sobre el escritorio. No era mi esposa ofendida quien lo observaba, era el director financiero evaluando un activo tóxico. Sus palabras no eran una disculpa, eran una justificación débil, y en los negocios, las justificaciones débiles son el preludio de la quiebra. La situación personal es irrelevante para la profesional, Daniel, dije, cortando el flujo de sus balbuceos. El hecho es que cruzaste un límite que no tiene vuelta atrás. Si fuiste capaz de traicionar mi confianza en mi propia casa, ¿cómo puedo confiar en que no harás lo mismo con los secretos de esta empresa? No es una cuestión de emociones. Es una cuestión de lógica. Su rostro se descompuso aún más. Esperaba gritos, tal vez golpes, una explosión de ira que pudiera apaciguar con su culpa. En su lugar, encontró una frialdad calculada que lo desarmó por completo. Pero, nuestra amistad, Marcos. La universidad, todas esas noches. Te ayudé a levantar esto, suplicó, intentando pescar en un pasado que ya había sido reescrito. Justamente por todo eso, repliqué, manteniendo el tono plano y controlado, esta conversación está siendo tan educada. Otra persona en mi lugar ya te habría echado a patadas el mismo día que te encontró en tu cama. Considera este trato como la liquidación final de nuestra antigua sociedad. Deslicé una carpeta marrón hacia él. Dentro estaba la documentación de recursos humanos, su finiquito, calculado al centavo, con todo lo que la ley exigía. No había bonificación por despido, ni compensación por los años de lealtad, porque la lealtad había sido la primera baja en esta guerra. No le debía nada más. Firma los papeles. Tu acceso al sistema ya ha sido revocado. Tienes media hora para despejar tu escritorio. Seguridad te acompañará. Se levantó tambaleándose, con la carpeta apretada contra el pecho como si fuera un salvavidas de papel. No dijo nada más. Salió de mi despacho con la espalda encorvada, un náufrago abandonado en el océano de las consecuencias. El resto de la mañana transcurrió con una normalidad forzada. Atendí reuniones, aprobé presupuestos, firmé órdenes de pago. Pero podía sentir la corriente subterránea de los rumores. Las miradas furtivas que me seguían, los grupos que se disolvían cuando me acercaba. Algunos, los más veteranos, me miraban con un respeto renovado, casi temeroso. Otros, con una lástima que detestaba. Pero todos entendían el mensaje implícito, el precio de la traición era el exilio. No había apelación posible. Fue al final del día, cuando la oficina empezaba a vaciarse, cuando presencié la escena que sellaría simbólicamente el nuevo orden. Desde la pantalla de mi ordenador, abrí el panel de control del sistema de seguridad. Allí, en una lista de nombres y fotografías, estaba la de Daniel. Con un clic, revoqué todos sus permisos remanentes. Su identidad digital en la empresa fue borrada. En ese momento, por una casualidad del destino o por una ironía del universo, lo vi en el monitor de seguridad de la planta baja.
Debía de haber olvidado algo, algún objeto personal en su antiguo despacho, y había regresado con la esperanza de recuperarlo. Se acercó a la puerta de cristal que daba acceso al ala de direcciones, una zona que hasta hacía unas horas había sido su segundo hogar. Sacó su tarjeta de acceso, la misma que durante años había deslizado con familiaridad. La pasó por el lector. Una pequeña luz roja parpadeó, fría e inmutable. Un pitido agudo y breve sonó, negándole el paso. Daniel se quedó paralizado, mirando la luz roja como si fuera el veredicto final. Dio un golpe suave con la palma de la mano contra el cristal, un gesto de frustración impotente. Luego, se dio la vuelta y se marchó, su figura disminuyendo en el pasillo vacío hasta desaparecer. Apreté el botón de mi pantalla, y la imagen se volvió negra. No sentí satisfacción. Sentí el peso plúmbeo de la autoridad. Esa luz roja no era solo el rechazo a un antiguo amigo, era la frontera que yo mismo había erigido. Había purgado la empresa de un elemento desleal, había protegido los activos. Era una jugada maestra de ajedrez corporativo. Pero cuando me levanté para irme, la soledad me envolvió con su manto gélido. El silencio de mi apartamento de hotel me esperaba, un silencio que ya no era solo la ausencia de Valeria, sino la de todo un ecosistema de confianzas y camaraderías que yo mismo había demolido. Había ganado el control absoluto, pero el territorio que ahora gobernaba era un yermo desolado. Y en ese yermo, cada victoria sabía a polvo. El eco de la puerta del hotel al cerrarse detrás de mí era el sonido de mi nueva vida, hueco y definitivo. La suite, un cubículo de lujo impersonale, olía a limpieza agresiva y a vacío. No había rastro de Valeria, por supuesto, pero tampoco de mí. Era un espacio de tránsito, un limbo alfombrado. Dejé el maletín en la silla y me quedé de pie frente a la ventana, viendo cómo la ciudad se encendía. Abajo, la vida pulsaba, aquí arriba, solo el zumbido sordo del aire acondicionado. Fue en ese silencio artificial donde los recuerdos comenzaron a filtrarse, no como un torrente, sino como gotas lentas y corrosivas. No pensé en la traición, en Daniel, en la escena del dormitorio. Ese terreno ya estaba cartografiado, sus fronteras establecidas con precisión quirúrgica. Mi mente, en cambio, retrocedió a los cimientos, a las grietas que había ignorado en nombre del progreso. Recordé con una nitidez dolorosa al hombre que fui, el que llegaba a casa con un ramo de flores simplemente porque había pasado por delante de una floristería y el color le había recordado a sus ojos. Ella sonreía, un gesto rápido y distraído, antes de preguntar, ¿cuánto costaron? Parecen caras. La frase, envuelta en el celofán de la practicidad, ahora mostraba su filo. No era curiosidad, era una evaluación. Hubo un viaje a la costa, años atrás. Yo, agotado tras cerrar la fusión más grande de mi carrera, soñaba con desconectar, con caminar descalzo por la playa y no mirar el correo en una semana. La primera noche, en un restaurante frente al mar, le dije, quizá debería tomarme un año sabático. Recuperar el aliento. Su sonrisa se congeló. No hables tonterías, Marcos. No puedes aflojar ahora. Estamos en nuestro mejor momento. Su mano cubrió la mía, pero no era un gesto de apoyo, sino de anclaje para hundirme en la misma rueda de hámster en la que ella corría. Además, ¿y el proyecto del ático? Necesitamos ese nivel de ingresos. Necesitamos. Era su palabra favorita. ¿Cuándo vamos a cambiar el coche? Este ya no es el más nuevo. Todos en el club tienen una casa de veraneo. ¿Por qué nosotros no? Lo decía riendo, como si fuera una broma, pero en sus ojos no había rastro de humor, solo esa ansiedad constante por mantener las apariencias. Yo, en mi ceguera voluntaria, tomé esas frases como halagos. Lo que más me gusta de ti es que siempre resuelves todo, me decía, y yo me hinchaba de orgullo, creyendo que era mi competencia lo que admiraba. No entendí que era mi capacidad como proveedor lo que celebraba. Era como si yo fuera una máquina de fabulosas funcionalidades, y a ella solo le importara el botón que expulsaba el dinero. Intenté, más de una vez, desviar la conversación del qué tenemos al cómo estamos. Propuse terapia de pareja después de una temporada especialmente fría. Su respuesta fue un bufido de incredulidad. ¿Para qué? Si no nos peleamos. Tenemos una vida perfecta. La vida perfecta era un escaparate, y ella su curadora más devota. Yo era el patrocinador principal, el que financiaba la exposición. Mis intentos por conectar con el hombre detrás del patrocinio eran recibidos como distracciones molestas. Mirando las luces de la ciudad, entendí la verdadera naturaleza de mi error. Le había entregado la ilusión más peligrosa, la de la impunidad. Creí que, por proveer sin medida,
la factura nunca llegaría, pero solo conseguí que nuestra danza se volviera aún más desequilibrada. Ella, consumiendo cada vez más, yo, alimentando la ficción de que el dar era mi única forma de amar, hasta que la reciprocidad se ahogó en ese río unilateral que yo mismo había cavado. El bloqueo de la tarjeta, aquel jueves por la tarde, no fue un acto de venganza mezquina. Fue el primer principio de realidad que introduje en su burbuja de ficción financiera. Fue el equivalente a cortar el suministro a un servidor que ha estado ejecutando operaciones no autorizadas. Fue la primera vez que, con una acción concreta e irreversible, le dije hasta aquí con algo que ella realmente valoraba y entendía, el acceso sin fricciones al capital. Y al hacerlo, no solo estaba protegiendo mis activos. Estaba, por primera vez en años, redefiniendo los términos de un contrato que solo yo había estado cumpliendo. El silencio que vino después, el que me despertó y el que ahora habitaba, era el costo de esa reclamación. Era el sonido de un ecosistema colapsando, y la soledad era el terreno baldío que quedaba después del derrumbe. El bloqueo financiero, una operación quirúrgica ejecutada desde la frialdad de mi despacho, comenzó a manifestar sus primeros síntomas en el ecosistema de Valeria. No fui testigo directo de su desmoronamiento, pero la ciudad, con su red de conexiones y miradas, se convirtió en un canal de inteligencia pasiva. Alonso, mi abogado, actuaba como mi comandante en el campo, pero los informes más elocuentes llegaban a través de amigos que, con una mezcla de preocupación genuina y morbo, me soltaban migajas de información envueltas en un no debería decirte esto, pero... Supe así de la tarde en la boutique de diseño en el barrio de Salamanca. Valeria, acostumbrada a que el gesto de entregar la tarjeta negra fuera un ritual sin consecuencias, vio como la cajera, con una sonrisa tensa, se la devolvía. «Inténtelo de nuevo, por favor», habría dicho ella, con esa seguridad que se resquebraja por los bordes. El segundo intento fue seguido por una llamada discreta de la cajera al supervisor. El murmullo de sus amigas, que esperaban con bolsas ya llenas, debió de ser el zumbido de avispas que precedió al aguijón. La excusa, un problema técnico con el banco, sonó tan hueca como el crujido de una máscara. Otro informe, esta vez de mi secretaria, quien por casualidad estaba en su salón de belleza de siempre. Presenció cómo, tras una larga sesión de tratamientos, le comunicaban a Valeria que el pago había sido rechazado. No hubo gritos, me contó, sino un silencio denso y humillante. La vio sacar el teléfono con dedos que temblaban ligeramente, no para llamarme a mí, sino para inventarle una excusa a la recepcionista. «Debe de ser un error con la renovación de la tarjeta», dijo, mientras buscaba a toda prisa una de débito en su monedero, una tarjeta que no había necesitado usar en años y cuyo saldo, lo sabía yo, era apenas simbólico. El orgullo, ese material con el que había construido su fortaleza, comenzaba a mostrar grietas profundas por las que se filtraba la vergüenza. No sentí placer al imaginar esas escenas. La venganza es un festín que se enfría rápido y deja un regusto a cenizas. En su lugar, sentí la fría satisfacción de un arquitecto que ve cómo las leyes de la física actúan sobre una estructura mal calculada. Durante años, el dinero había sido para ella como el aire, invisible, omnipresente, y se daba por sentado que siempre estaría ahí para respirar. Ahora, su ausencia le daba una forma tangible y áspera a cada objeto, a cada gesto, a cada mirada de sus amigas. Era una justicia poética y silenciosa, no estaba castigando a la persona, sino demostrando la falacia del sistema que ella misma había ayudado a crear. Fue en este nuevo paisaje de limitaciones donde recibí su mensaje. No fue una llamada, donde podría haber detectado el pánico en su voz, sino un texto, un medio frío que permitía la construcción cuidadosa de una mentira. ¿De verdad quieres que termine así? Podemos arreglarlo entre nosotros. No hace falta meter abogados ni bancos en esto. Leí las palabras en la pantalla de mi teléfono, en la soledad de mi suite de hotel. No hubo un latigazo de emoción, ni ira ni nostalgia. Solo la constatación de que, incluso ahora, intentaba operar desde la misma lógica distorsionada. Arreglarlo entre nosotros significaba volver al statu quo, a la economía de parásito y huésped, donde mi función era proveer y la suya consumir, sin las molestas interferencias de la realidad. Meter abogados y bancos era, en su mente, mi caprichosa escalada de un conflicto que, desde su perspectiva, podía resolverse con una disculpa vacía y la reinstauración de los privilegios. Mi respuesta no requirió ni 10 segundos de reflexión. Fue la conclusión lógica de un silogismo que había comenzado aquel jueves de silencio en el ático. Escribí con calma, cada tecla siendo un clavo en el ataúd de lo que fuimos. Fuiste tú quien metió a otra persona en nuestra cama. Yo solo estoy poniendo a cada uno en su lugar. Al enviarlo, no experimenté la supuesta liberación del desahogo. En su lugar,
Sentí el peso definitivo de una puerta que se cerraba para siempre. Esa frase no era un grito, era una lápida. Al mencionar la cama, no estaba reabriendo la herida, estaba estableciendo la causa primaria, el punto de no retorno del que todas mis acciones eran meras consecuencias. Poner a cada uno en su lugar no era una metáfora. Era la descripción exacta de mi labor. Yo, como director de mi vida, reasignando recursos y revocando accesos a quien había demostrado ser un riesgo para la integridad del sistema. La respuesta no llegó de inmediato. La imaginé al otro lado, leyendo el mensaje en la inmensidad vacía de nuestro ático, un ático que de repente debía sentirse más como una cueva fría y lujosa. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier réplica. Era el sonido de su mundo, el que tan cuidadosamente había curado, aceptando por fin su nueva y cruda topografía. Un territorio donde el dinero ya no era invisible, y donde las facturas, tarde o temprano, siempre llegan. El juzgado olía a polvo y a desinfectante, un aroma a institución que pretendía borrar cualquier rastro de humanidad. Las paredes, de un verde pálido y enfermizo, parecían absorber la luz de los fluorescentes, creando una penumbra grisácea que envolvía a todos por igual. Nos sentamos en mesas separadas por unos metros que sentían como un abismo. Valeria, enfrente, vestía un traje de chaqueta negro, impecable y severo, pero su postura era de una rigidez que delataba el esfuerzo. Yo me centré en la textura de la mesa de roble, arañada por incontables dramas ajenos. Su abogada, una mujer de gestos afilados y palabras pulidas, comenzó su intervención pintando un cuadro de sacrificio conmovedor. Habló de una mujer que había depositado sus aspiraciones en el altar del éxito conyugal, una frase que sonó tan falsa como rehecha. Según su relato, Valeria había sido la arquitecta silenciosa de mi carrera, el sostén emocional que me permitía volar tan alto. Alonso, a mi lado, no se inmutó. Cuando le tocó su turno, no habló de sentimientos. Desplegó gráficos, estados de cuenta, contratos. Mostró la cronología de mis ascensos, todos anteriores a nuestro matrimonio, y el flujo constante de fondos hacia la cuenta de Valeria, incluso durante los periodos en los que ella afirmaba sentirse emocionalmente abandonada. La palabra abandono resonó en la sala con una ironía amarga. ¿Cómo podía sentirse abandonada alguien que nunca dejó de recibir los frutos de aquello de lo que se quejaba? El momento crucial llegó con una pregunta del juez, un hombre de rostro cansado y voz que no admitía adornos. Miró directamente a Valeria por encima de sus gafas. Señora Muñoz, ¿puede confirmar que utilizó la tarjeta de crédito adicional que le facilitó su esposo para sufragar gastos en establecimientos hoteleros y de restauración en los que, según la documentación aportada, se alojaba o consumía en compañía de un tercero? El silencio que cayó entonces no fue solo la ausencia de sonido. Fue una sustancia densa que llenó la sala, pesada y sofocante. Vi cómo el cuello de Valeria se teñía de un rojo intenso. Su abogada se levantó con una objeción preparada, una protesta sobre la intromisión en la vida privada, pero el juez la acalló con un gesto de la mano. Las pruebas, los recibos con fechas y nombres, estaban allí, sobre la mesa, como testigos mudos e incuestionables. Valeria no miró los papeles. Tampoco me miró a mí. Fijó la vista en un punto de la pared, detrás del juez, y asintió con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Fue una rendición. No una admisión de culpa por el adulterio, sino el reconocimiento tácito de haber sido pillada en la mentira más pragmática, la financiera. Hasta ese momento, yo había sido un espectador de mi propio divorcio, un analista que observaba la deconstrucción de su vida anterior. Pero cuando el juez se volvió hacia mí y preguntó, con la misma neutralidad cansada, ¿y usted, señor Silva, qué espera obtener de este proceso?, supe que era el momento de definir los nuevos términos. No miré a Valeria. Miré al juez. No busco castigarla, dije, y mi voz sonó más serena de lo que yo mismo sentía. Busco un cierre justo. Que ella no quede desamparada, porque compartimos una parte de nuestra vida. Pero que tampoco se beneficie de un estilo de vida que, en parte, sostuvo mediante un engaño. Solo eso. Equilibrio. La palabra equilibrio flotó en la sala y la cambió. Vi cómo la expresión del juez se modificaba ligeramente. No era simpatía, sino un destello de comprensión profesional. En medio de un torbellino de acusaciones y resentimientos, mi petición sonaba a razón, a cordura. Era la lógica aplicada al desastre emocional. No era el grito del marido traicionado, sino la declaración del administrador que reevalúa una inversión fallida. La audiencia se levantó poco después. Recogí mis papeles, sintiendo el peso de las miradas. La de Alonso, cargada de aprobación profesional. La de la abogada de Valeria, de una frustración contenida. Y la de ella.
Por fin me atreví a mirarla. Sus ojos, antes llenos de fuego o de cálculo, ahora solo reflejaban un vacío desconcertado. No había lágrimas, ni rabia. Era la mirada de alguien cuyo mapa de la realidad se había hecho añicos y que no entendía las nuevas coordenadas. Mi búsqueda de equilibrio no era lo que ella esperaba. Esperaba una pelea, un drama que justificara su papel de víctima o de rival. Mi frialdad calculadora la había dejado sin guión. Salimos al pasillo, ese espacio de transición donde las familias se deshacen. Caminé hacia la salida, sintiendo el eco de nuestros pasos en el suelo de mármol. No hubo un último intercambio de miradas, una frase final. El silencio entre nosotros ya estaba todo dicho. Al cruzar la puerta del juzgado, la luz del día me dio de lleno, cegadora y cruda. No era la luz del final de un capítulo, sino la del comienzo de una nueva aritmética vital. Había ganado la primera batalla legal, pero la victoria no sabía a triunfo, sino la quietud de un terreno que, por fin, había sido despejado de escombros. Ahora, el verdadero trabajo comenzaba, aprender a habitar ese nuevo yermo, a respirar su aire limpio y áspero. La primera noche en el departamento temporal fue la más larga. No por el silencio, que era absoluto, sino por su cualidad. No era el silencio pesado del ático, cargado de secretos y ausencias culpables. Este era un silencio hueco, nuevo, sin historia que lo habitara. Las cajas apiladas contra la pared blanca parecían ataúdes de cartón que guardaban los restos de una vida que ya no me pertenecía. Me acosté en la cama, demasiado grande para una sola persona, y dejé que la respiración se me escapara, sin luchar por encontrar un sueño que sabía no llegaría. Los días siguientes fueron un ejercicio de automatismo. Firmé los papeles que Alonso me enviaba, asistí a reuniones virtuales donde mi voz sonaba plana y distante, y ordené metódicamente las pertenencias que había logrado rescatar. Pero una vez terminadas esas tareas, me quedaba varado en el centro de la sala, sin un norte que seguir. Mi mente, acostumbrada a resolver problemas de alta complejidad, se encontraba con un vacío operativo para el que no tenía protocolo. Fue una de esas noches, después de sellar otra caja con cinta adhesiva, cuando la arquitectura de mi control se vino abajo. No fue un tsunami de emociones, sino un colapso estructural silencioso. Me deslicé por la pared hasta quedar sentado en el suelo frío, rodeado de los muebles anónimos del alquiler. Y entonces, lloré. No hubo gemidos desgarrados, ni puños golpeando el suelo. Fue un llanto quieto y profundo, como el escape de un gas tóxico que hubiera estado encerrado demasiado tiempo. Las lágrimas caían sin hacer ruido, salpicando la madera laminada. No lloraba por la traición de Valeria, ni siquiera por la de un amigo. Eso había quedado atrás, en la sala del juzgado. Lloraba por el futuro que mi mente había construido con una precisión minuciosa y que ahora yacía hecho añicos. Los viajes que nunca haríamos a ese pueblo costero de Portugal que tanto le gustaba, la biblioteca que habíamos planeado para una casa más grande, la comodidad tácita de envejecer al lado de alguien que, creía yo, entendía la quietud de mi carácter. Ese proyecto de vida, tan detallado en mi cabeza, se había esfumado, y su ausencia dejaba un territorio yermo e inexplorado. Al día siguiente, con los ojos hinchados y una ligereza extraña en el pecho, hice algo que no tenía en mi agenda. Fui al gimnasio. No fue una decisión motivada por el deseo de un físico imponente, sino por una necesidad casi animal de sentir mi cuerpo, de reconectarlo a una realidad que no fuera puramente cerebral. El ardor en los músculos, el sudor frío en la nuca, el latido acelerado del corazón, eran sensaciones elementales, incontrovertibles. No había espacio para el análisis en el agotamiento físico. En el rincón más olvidado de una de las cajas, encontré mi vieja guitarra acústica. La funda estaba cubierta de una capa de polvo que era un testimonio de años de abandono. La saqué y apoyé las yemas de los dedos en las cuerdas. La callosidad que una vez tuve había desaparecido, y la piel se me enrojeció y dolió con apenas unos acordes. Pero el sonido, imperfecto y titubeante, llenó el vacío del departamento de una manera que el silencio no podía. Tocar no tenía un objetivo, un retorno de inversión medible. Era, simplemente, un acto. Y en esa simpleza, encontré un atisbo de libertad. En una de nuestras llamadas de seguimiento, le conté a Alonso, de pasada, sobre la guitarra y el gimnasio. Hubo un silencio al otro lado de la línea, no de desconcierto, sino de evaluación. Luego, su voz, siempre tan práctica, dijo algo que se clavó en mí con la fuerza de una verdad evidente que había estado cegado para ver. Marcos, tu mejor inversión en este momento no está en la bolsa ni en los inmuebles. Está en ti. En terapia, en descanso de verdad, en construir nuevas relaciones que sean sanas. No más socios parasitarios.
Eso es lo único que te dará un dividendo que nadie podrá quitarte. Colgué y sus palabras resonaron en el espacio vacío. Inversión en ti. Siempre había pensado en mí mismo como el activo, la máquina de generar riqueza y estabilidad. Pero Alonso no hablaba de eso. Hablaba de mí como el terreno, no como la cosecha. Era un cambio de paradigma que me resultaba a la vez desconcertante y profundamente lógico. Empecé a salir a correr al anochecer, sin una ruta prefijada y sin mirar el reloj. Recorría las calles iluminadas por las farolas, dejando que mis pies decidieran el camino. Una de esas noches, me encontré frente a una pequeña librería de barrio que aún estaba abierta. En el escaparate, un cartel anunciaba un club de lectura. Antes, habría desestimado la idea por considerarla una pérdida de tiempo, una actividad sin un resultado tangible. Esa noche, entré. No me inscribí, solo hojeé algunos volúmenes y respiré el olor a papel y tinta. Era un espacio que existía fuera de la lógica del beneficio, dedicado solo al placer lento de las ideas. Al salir, con un libro de poesía bajo el brazo que no tenía ninguna razón práctica para haber comprado, me detuve en el puente que cruzaba el río. Miré las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura, temblorosas y distorsionadas. Por primera vez desde aquel jueves silencioso, no estaba pensando en lo que había perdido, ni en las batallas ganadas. Estaba, simplemente, ahí. El aire frío de la noche me limpiaba los pulmones. La historia ya no era solo sobre el castigo a Valeria, ni sobre la justicia poética de un sistema restaurado. Había girado una página crucial, casi sin darme cuenta. Ahora era la historia de cómo decidí dejar de ser el arquitecto de mi propia prisión y empezar a ser el jardinero de un terreno que, por fin, sentía que era solo mío. La firma en el documento final fue un gesto seco, un trazo de tinta sobre la línea punteada que separaba una vida de la otra. No hubo intercambio de miradas, ni de palabras. Valeria salió de la sala de juntas con su copia del acuerdo, la espalda rígida y los tacones marcando un ritmo cortante en el suelo. Yo me quedé un momento más, recogiendo mi ejemplar. Las páginas eran livianas, pero el peso de lo que contenían, la disección legal de 12 años, era denso como plomo. Alonso me dio una palmada en el hombro, un gesto raro en él, más dado a las palabras precisas que al contacto físico. Está hecho, dijo. Y era cierto. El mecanismo legal había concluido. La casa se vendería y, tras liquidar la hipoteca, el remanente se dividiría con una precisión que me favorecía claramente. Ella recibiría una suma que, para la mayoría, sería un sueño, pero que para sus estándares Black era poco más que un colchón para un aterrizaje forzoso. No era ruina, pero sí un descenso categórico. Un reajuste a la realidad. 2 días después, sentado en mi despacho con la luz del atardecer filtrándose por las persianas, llamé al banco. La gestión fue rápida, burocrática. La cancelación definitiva de la tarjeta adicional a nombre de Valeria Muñoz tomó menos de 3 minutos. La voz al otro lado de la línea, impersonal y eficiente, continuó con el guión establecido. Señor Silva, dada su categoría de cliente, podemos emitir una nueva tarjeta adicional para quien usted desee, para esta nueva etapa. La frase, nueva etapa, sonó falsa, como un eslogan publicitario para un producto que ya no quería comprar. No, respondí, con una calma que me sorprendió. Por el momento, no deseo abrir esa línea. Colgué. El símbolo de una confianza ilimitada, ahora extinto, no sería reemplazado. No había espacio en mi nueva economía para deudas emocionales de ese calibre. La última reunión, la de la firma, había tenido un epílogo incómodo. Mientras Alonso y yo recogíamos nuestros documentos, Valeria se había acercado. No me miró a mí, sino a mi abogado, como si yo fuera un muro impenetrable. Alonso, hay gastos, los honorarios de mi abogada. Lo que recibiré es insuficiente para mantener un nivel de vida decente. Su voz tenía un tono lastimero que intentaba ser convincente, pero que se quebraba en los bordes, revelando la rabia contenida. Alonso ni siquiera alzó la vista de su maletín. Acostumbrarse no es un derecho, Valeria. Es una ventaja. Y las ventajas se pierden cuando uno rompe los acuerdos básicos. Las palabras, secas y cortantes, no dejaron espacio para la réplica. Ella aspiró bruscamente, pero no dijo nada más. Giró sobre sus talones y se fue. Esa fue la última vez que la vi. La quietud que siguió al divorcio fue de una naturaleza diferente. Ya no era el vacío hueco de las primeras semanas, sino un espacio despejado, listo. El alivio del que hablé no era eufórico, era una sensación física, como quitarse una mochila llena de piedras después de una caminata interminable.
Podía respirar con mayor profundidad. Las noches en el departamento temporal empezaron a tener un ritmo propio. La guitarra ya no sonaba titubeante, mis dedos, aunque aún doloridos, empezaban a recordar antiguos patrones, y las canciones, simples pero completas, llenaban las habitaciones de una calma que antes no existía. Fue en una de esas noches, mientras miraba distraídamente las cajas que aún quedaban por abrir, cuando mi mirada se posó en una más pequeña, de cartón gastado. La abrí. Dentro, encontré un desorden de recuerdos de una vida anterior a Valeria, fotos de la universidad, un diploma arrugado, un viejo casete de mi banda de garaje. Y, en el fondo, un cuaderno de tapas negras. Lo abrí. Eran anotaciones financieras de mis primeros emprendimientos, los números garabateados con la urgencia y el optimismo de los 20 años. Ojeándolo, una hoja suelta se deslizó hasta el suelo. Era un dibujo tosco, un boceto de una casa en un acantilado, con el mar de fondo. Lo había hecho durante una clase aburrida, soñando con un futuro lejano. Una casa que no se parecía en nada al ático impersonal y moderno que había compartido con Valeria. Ese dibujo, esa reliquia de un yo anterior, se convirtió en una chispa. No fue una decisión consciente, sino un impulso que surgió de las cenizas del alivio. Al día siguiente, en lugar de conectarme a la reunión virtual de las 10, cerré el portátil. Tomé el coche y conduje hacia la costa, sin un destino fijo. No iba a Portugal, ese plan ahora cancelado, sino a explorar mi propio litoral. Estacioné en un mirador y caminé por un sendero rocoso. El viento salado me azotaba la cara y el rugido del mar era un sonido primitivo que ahogaba cualquier análisis. Al regresar al anochecer, con el pelo revuelto y la ropa impregnada de bruma, supe lo que tenía que hacer. No era huir, sino construir. Llamé a un agente inmobiliario especializado en propiedades fuera de la ciudad. No buscaba una inversión, no calculé tasas de retorno. Le describí, con una claridad que me sorprendió, la casa del dibujo, no la ubicación, sino la sensación. Algo con luz natural, cerca del mar, que necesite algo de trabajo. Colgué sintiendo una excitación que no conocía desde hacía años. No era la emoción del cierre de un negocio millonario, sino la anticipación tranquila de crear un refugio, un espacio que fuera, desde sus cimientos, únicamente mío. El proceso de divorcio había cerrado un libro. Pero el dibujo encontrado en la caja polvorienta era la primera página de otro, uno cuyo argumento yo mismo empezaba a escribir, palabra a palabra, ladrillo a ladrillo, sin socios, sin tarjetas adicionales, sin más expectativa que la de habitar, por fin, una vida que fuera auténticamente propia. La brisa salada se colaba por la ventana abierta de mi nuevo departamento, un espacio más pequeño y luminoso en un barrio alejado del ruidoso centro. No era un ático imponente, sino un segundo piso con vistas a una plaza arbolada donde los niños jugaban por las tardes. El olor a mar ya era un componente fijo del aire, mezclado con el aroma del café recién hecho. Había logrado lo que me propuse, una casa que necesitaba trabajo. Cada capa de pintura que aplicaba, cada estante que montaba con mis propias manos, era un acto de reafirmación silenciosa. No había un diseño de interiores que impresionar, solo la satisfacción áspera y tangible de la labor manual. El trabajo, antes un devorador de horas y energía, había encontrado su lugar. Ya no era el núcleo de mi existencia, sino una herramienta. Aprendí a delegar con una ferocidad tranquila, a rechazar proyectos que olían a estrés innecesario, a proteger el espacio que había tallado para mí con la misma meticulosidad con la que antes analizaba balances. La empresa no se había hundido, al contrario, mi claridad mental parecía haber filtrado las operaciones, dejando solo lo esencial y lo rentable. La paz, descubrí, era un buen negocio. Fue en una de esas mañanas serenas, yendo a comprar el pan a una panadería que ya conocía mi pedido de memoria, cuando lo vi. Daniel estaba frente al escaparate de una tienda, como si dudara en entrar. El impacto no fue de rabia, sino de una extraña lástima. Se había encogido, literalmente. Su postura, antes desenvuelta y ligeramente arrogante, era ahora una curva defensiva. La chaqueta de diseño le colgaba de los hombros, y en su rostro se marcaban las líneas de una derrota que no era solo económica. Nuestras miradas se encontraron por un instante, un cruce inevitable en la acera estrecha. No hubo forma de esquivarlo sin parecer un cobarde o un resentido, y ya no era ninguna de esas dos cosas. Marcos, dijo mi nombre con una voz que había perdido su tono confidente. Daniel. Hubo un silencio incómodo, cargado con el peso de todo lo no dicho. El recuerdo de su confesión en el juzgado, la imagen de ellos juntos que una vez me envenenó, ya no tenía filo. Era una pieza de museo de una guerra terminada.
Tengo que decírtelo otra vez, lo siento. De verdad, murmuró, mirando hacia la acera. Mi vida se vino abajo después de todo. No solo perdí tu amistad. Perdí contactos, oportunidades. Tu nombre, o la falta de él, abría puertas que ahora están selladas. Fue una tontería. Una estupidez monumental. Lo escuché. No con la atención crispada del que busca una disculpa perfecta, sino con la distancia de un arqueólogo observando los restos de una civilización extinguida. Su ruina no me producía regodeo, solo una confirmación: el mundo que habíamos construido juntos era frágil y sus cimientos, de cartón. Su caída era la prueba final de que aquel ecosistema de apariencias y conveniencias merecía ser arrasado. No te deseo el mal, Daniel, dije, y las palabras fueron sinceras, surgidas de un lugar en calma dentro de mí. En serio. Solo espero que, la próxima vez que decidas acostarte con la esposa de alguien, recuerdes lo que perdiste por hacerlo conmigo. No el dinero, no los contactos. Recuerdes lo que se siente que te consideren desechable. Él palideció. Mi frase no era un golpe, sino un diagnóstico frío. Asintió, una vez, con la mirada perdida en algún punto detrás de mí. No hubo un apretón de manos, ni un cuídate. Solo un mutuo entendimiento de que aquel capítulo, para los dos, estaba irrevocablemente cerrado. Giré y continué mi camino hacia la panadería, sintiendo el sol de la mañana en la nuca. Algunos puentes, una vez reducidos a cenizas, no dejan más que un vacío sobre el que no vale la pena construir nada nuevo. La conversación con Daniel me dejó un regusto amargo, pero no por él. Fue el eco final de una vida que ya no me pertenecía. Esa tarde, en lugar de encerrarme en mis pensamientos, fui a la playa. No a la turística, llena de sombrillas y ruido, sino a una cala rocosa a la que se llegaba por un sendero escarpado. Me senté en una piedra plana, dejé que el sonido atronador de las olas limpiara el último residuo de aquel encuentro. El agua fría me mojó los pies descalzos, y por primera vez en años, reí en voz alta, solo, porque sí. Porque podía. Al día siguiente, recibí la llamada del agente inmobiliario. Había encontrado una casa. No era exactamente la del dibujo, pero cuando vi las fotos, sentí un reconocimiento instantáneo. Era una construcción de piedra antigua, encaramada en un acantilado más al norte, con el mar literalmente golpeando contra sus cimientos. Necesitaba más que algo de trabajo, necesitaba una reconstrucción casi total. Y eso, precisamente, era lo que la hacía perfecta. Mientras colgaba el teléfono, mi mirada cayó sobre la guitarra, apoyada contra la pared. La callosidad en mis yemas de los dedos era ya una realidad, una armadura nueva. Toqué una canción simple, una que había aprendido en la universidad, y la melodía se mezcló con el rumor del mar que llegaba desde la calle. No estaba huyendo de nada. Al contrario, por primera vez, me estaba dirigiendo, paso a paso, nota a nota, hacia un lugar que solo yo podía habitar. La prisión del ático, el juicio, la traición, todo se convertía en la leña que alimentaba el fuego de este nuevo comienzo. Y el fuego, al fin, calentaba solo para mí. La reconstrucción de la casa en el acantilado se convirtió en mi nueva partida doble. Cada mañana, el rugido del mar era mi despertador y el polvo de la obra, el perfume de mi libertad. Contraté a un maestro de obras local, un hombre callado y eficiente llamado Tomás, con quien compartía el lenguaje tácito de quienes respetan un trabajo bien hecho. No era mi empleado, era mi cómplice en la materialización de un sueño adolescente. Un día, mientras instalábamos una viga recuperada de un antiguo almacén portuario, Tomás comentó, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo: «Esta casa va a tener un alma fuerte. Se nota que no la está construyendo para impresionar a nadie». Sus palabras, simples y precisas, calaron hondo. Era exactamente eso. Fue en la ferretería del pueblo, buscando un tipo específico de tornillo de latón para los herrajes de una ventana, donde conocí a Clara. La encontré discutiendo con paciencia y una sonrisa cansada con el dependiente, tratando de explicar la diferencia entre una llave inglesa y una llave Stilson. Llevaba las uñas cortas, sin pintar, y unos jeans manchados de pintura blanca. En su frustración amable, había una autenticidad que me resultó tan refrescante como la brisa marina. «Disculpe», intervine, señalando hacia la pared de herramientas. «La llave Stilson es esa, la de mordazas ajustables. La inglesa es fija». Ella me miró, aliviada, y su sonrisa se amplió, iluminándole la cara. «Gracias. Creo que me he embarcado en un proyecto más grande que yo». «Es el mejor tipo de proyecto», respondí, y por primera vez en mucho tiempo,
entablar una conversación con un desconocido no me supuso ningún esfuerzo. Clara era arquitecta, pero no del tipo que diseñaba rascacielos de cristal. Se especializaba en la rehabilitación de edificios antiguos con técnicas y materiales sostenibles. Había comprado una pequeña casa de pescadores cerca del puerto y estaba librando su propia batalla contra la humedad y los tablones podridos. Nuestra conexión no fue instantánea ni explosiva, fue creciendo con la naturalidad de la marea, encuentro a encuentro. Empezamos a quedar los sábados por la mañana para tomar un café después de pasar por la ferretería, comparando nuestras batallas contra la podredumbre y celebrando pequeñas victorias, como la instalación de una ventana que cerraba perfectamente o la restauración de una baldosa hidráulica. Meses después, ya con la estructura de mi casa firme y el techo a prueba de los temporales más fieros, Clara vino a ayudarme a diseñar el espacio interior. No había un brief, ni un presupuesto desorbitado. Era solo ella, yo, y los planos desplegados sobre un tablón de madera apoyado en 2 caballetes. ¿Y aquí?, preguntó, señalando el espacio destinado a lo que en otra vida habría llamado salón principal. ¿Qué quieres sentir aquí? Reflexioné un momento. Quiero sentir el mar, incluso con los ojos cerrados. Quiero un espacio para leer, para tocar la guitarra, donde el sofá invite a quedarse, no a impresionar. Ella asintió, haciendo anotaciones en un cuaderno de bocetos. Su enfoque era orgánico, preguntándome por mis hábitos, por mis silencios, por la luz en la que quería despertar. Era lo opuesto a la imposición estética y aséptica que Valeria y su diseñador de interiores habían volcado sobre nuestro ático. Un atardecer, después de un día largo pintando paredes, nos sentamos en el suelo de lo que sería la cocina, compartiendo una botella de vino. El sol se ponía sobre el mar, tiñendo la piedra de la casa de tonos anaranjados y morados. Clara apoyó la espalda contra la pared recién pintada, mirando el horizonte. «Es un lugar honesto, Marcos», dijo en voz baja. «Se siente verdadero». Guardamos silencio un rato, acompañados solo por el crepúsculo y el sonido de las olas. Entonces, ella volvió la cabeza hacia mí. Su expresión era serena, curiosa. «Oye, una pregunta que no tiene por qué responderse ahora», comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. «Supongamos que esto, lo nuestro, sigue creciendo. Con el tiempo, ¿te verías compartiendo algo más que momentos? Cosas como una cuenta bancaria, o fusionar proyectos futuros». La pregunta no me sorprendió, ni me irritó. No llevaba la carga de una exigencia, sino la liviandad de una curiosidad genuina. Era una pregunta sobre el futuro, no un intento de reescribir el pasado. Tomé un sorbo de vino, dejando que el sabor terroso se extendiera por mi boca antes de responder. Miré a los ojos, a esos ojos que no esquivaban la incomodidad potencial de la pregunta. «He tenido una tarjeta de crédito cancelada y un divorcio», dije, con una calma que me pertenecía por completo. Aprendí que hay confianzas que, una vez rotas, no se recomponen. Y que la independencia financiera no es un acto de desamor, sino de cordura. Es el seguro de vida de la autoestima. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra resonara con la verdad que sentía. Podría compartir una vida, proyectos, incluso una hipoteca. Pero necesito saber que, pase lo que pase, mi espacio, mi refugio, es mío. Que no depende de la benevolencia de nadie. Que si todo se fuera al garete, yo seguiría teniendo este suelo firme bajo los pies. Clara no apartó la mirada. No se puso a la defensiva, ni esbozó una decepción fingida. Al contrario, una sonrisa lenta y comprensiva se dibujó en sus labios. «Me parece de una lucidez brutal», afirmó. «Y honestamente, un alivio. Prefiero 1000 veces saber que estás contigo, por elección propia, y que desde ahí me eliges a mí, y no que estás conmigo por necesidad o por miedo a estar solo. Eso sí que sería una losa». Sus palabras fueron el cemento que solidificó algo entre nosotros. No era un contrato, ni una promesa vacía. Era un entendimiento mutuo de que ambos éramos personas completas antes de encontrarnos, y que pretendíamos seguir siéndolo después. La transparencia, lejos de alejarnos, había construido un puente más sólido que cualquier declaración apasionada pero vacía. Esa noche, después de que Clara se fuera, me quedé de pie en el centro de la casa a medio hacer. Las herramientas descansaban en sus cajas y el olor a pintura fresca se mezclaba con la sal del mar. Saqué la guitarra y toqué unas notas, que resonaron en las paredes desnudas. La melodía ya no era un lamento por lo perdido, sino la banda sonora de lo construido, ladrillo a ladrillo, verdad a verdad. No estaba compartiendo una tarjeta de crédito, pero estaba compartiendo un futuro, en mis términos, con alguien que no quería ser mi dueña, sino mi compañera de viaje.
Y en esa diferencia residía toda la paz del mundo. La mañana siguiente a mi conversación con Clara sobre la independencia financiera, el eco de nuestras palabras parecía haberse fundido con el salitre del aire. No había rastro de tensión, solo la quietud de un entendimiento profundo. Mientras colocaba los herrajes de latón en la ventana de la biblioteca, mi mente no viajaba al ático ni al juzgado, sino a las vidas ajenas que habían orbitado la mía, vidas que ahora veía con una claridad dolorosa. Recordé a Sergio, un excompañero de la empresa, cuyo sueldo millonario iba directamente a una cuenta mancomunada gestionada con puño de hierro por su esposa. Él, que negociaba fusiones multimillonarias, tenía que pedir permiso para comprarse un traje nuevo. Justificaba su sumisión con un es para el bien de la familia, mientras el brillo en sus ojos se apagaba año tras año. Y pensé en Laura, la mujer de un conocido, que usaba las compras compulsivas como arma arrojadiza en cada discusión, castigando con deudas la falta de atención emocional de su marido. Eran jaulas doradas, sí, pero al fin y al cabo, jaulas. Yo había mirado esos patrones con una mezcla de lástima y superioridad, sin darme cuenta de que en mi propio matrimonio ocurría una variación más sutil, pero igualmente tóxica. Comprendí entonces que había usado mi éxito como barrera contra la intimidad. Mientras las facturas del ático se pagaran y los restaurantes de lujo mantuvieran la ilusión, yo podía fingir que no veía la desconexión entre Valeria y yo. El lujo era el maquillaje perfecto para una relación quebrada por dentro. Yo financiaba la escenografía y creía que, con eso, la obra seguía en pie. Era más fácil firmar un cheque que enfrentar la dolorosa verdad de que éramos dos extraños compartiendo una celda de alta gama. Fue entonces cuando el recuerdo de la frase de Valeria resonó con un significado nuevo: tú siempre estuviste ocupado con el trabajo, pero nunca estuviste presente para mí. Durante años, la había escuchado como un reproche a mi insuficiencia afectiva. Pero ahora entendía que mi capacidad para sostenerlo todo materialmente era lo que me hacía parecer inalcanzable emocionalmente. No me veía completo, solo veía la función que cumplía. Esa revelación no vino acompañada de rabia hacia ella, sino de una lúcida autocrítica. Yo había permitido que me encasillaran en ese papel. Había confundido ser fuerte con ser invulnerable, y había usado mi éxito profesional como una barrera contra la intimidad verdadera. Si alguna vez en el futuro, con Clara o con cualquier otra persona, volvía a escuchar un siempre fuerte o un nunca suficiente, no lo interpretaría solo como una queja sobre mi carácter. Lo reconocería como la señal de alarma más clara, la señal de que esa persona estaba hablando con la función, no con la persona. De que no me veía en mi totalidad, con mis fortalezas y mis fragilidades inextricablemente unidas. Clara, con su pregunta directa y su sonrisa comprensiva, había hecho algo que Valeria nunca intentó. Había visto la grieta en la pared, y en lugar de aprovecharse de ella o ignorarla, había asentido con respeto. No quería demolerla ni pintarla para que no se viera. Quería entender su textura, su origen, y construir a su lado, no sobre ella. Esa tarde, tomé el cuaderno de bocetos que ella había dejado. En una página en blanco, junto a sus anotaciones sobre flujos de luz y espacios integrados, escribí una sola frase: la verdadera fortaleza no es no tener necesidades, es tener el coraje de mostrarlas. No era un mantra, sino un recordatorio personal, un nuevo término en mi contabilidad emocional. Al caer la noche, salí al acantilado. La casa a mis espaldas era un cascarón en proceso de transformación, lleno de promesas y de polvo. Delante, el mar oscuro rugía con una fuerza primitiva que ya no me intimidaba, sino que me resonaba. No quería ser una roca inmutable e insensible. Quería ser como el acantilado mismo, firme pero erosionado por el agua y el viento, con recovecos donde la vida pudiera anidar y grietas que contaran la historia de cada tormenta sobrevivida. El dinero ya no era mi escudo ni mi identidad, era solo una herramienta, igual que el martillo que había usado para clavar las vigas de mi nuevo refugio. Y un refugio, lo había aprendido demasiado tarde, no se mide por el precio del metro cuadrado, sino por la libertad que respiras entre sus paredes. La claridad que me trajo la noche en el acantilado era de una calidad distinta, no solo iluminaba el presente, sino que refractaba el pasado con una luz nueva y cruda. No era un faro que guiaba, sino un foco quirúrgico que disecaba. Y bajo su incandescente lucidez, la escena en el ático dejó de ser un cuadro de traición para convertirse en un diagrama de poder, de control, y sobre todo, de mi propia abdicación emocional. Me pregunto, a veces, si habría hecho algo distinto aquel jueves por la tarde. No por ella, sino por mí. Me imagino una reacción visceral, abrir la puerta de una patada, gritar, tal vez incluso golpear algo o a alguien. El caos inmediato, la satisfacción breve y animal de la rabia liberada. Pero luego veo el resto de la película, la policía llegando,
los vecinos grabando con el móvil desde el rellano, los titulares en la prensa económica al día siguiente, el susurro constante en el club y en las juntas directivas. Marcos Vidal perdió la cabeza. Se dejó llevar. No supo controlar la situación. Y entiendo, con una frialdad que ahora me pertenece, que mi reacción de hielo no fue dignidad, ni siquiera coraje. Fue una estrategia de supervivencia profundamente arraigada. Fue la reacción del director financiero que, ante una quiebra inminente, no quema la oficina, sino que ejecuta un protocolo de contención. Mi reputación no era solo vanidad, era mi capital, mi herramienta más afilada en un mundo que respeta más la compostura que la verdad. Al no gritar, al no llorar, al no darles el espectáculo que tal vez esperaban, conservé lo único que no podían arrebatarme en ese momento, la autoridad sobre la narrativa. Mantuve el control remoto de la obra, incluso cuando el escenario principal ardía. Pero la revelación más profunda, la que se asentó mientras miraba el mar desde mi casa en construcción, no fue sobre la puerta del dormitorio. Fue sobre lo que sucedió minutos antes, de pie en el salón impecable, con el olor a sexo ajeno aún flotando en el aire. El instante exacto que lo cambió todo no fue abrir la puerta, fue sacar el móvil y marcar el número del banco. Recuerdo la textura fría del teléfono en mi mano, la calma surrealista con la que mis dedos teclearon el número de atención al cliente. Mi voz, al otro lado de la línea, no tembló. Buenas tardes. Quisiera cancelar la tarjeta adicional a mi nombre, número final 4271. Sí, efectivamente, por pérdida. Inmediatamente, por favor. No fue una llamada impulsiva. Fue un acto de gobierno. En esos 60 segundos, dejé de ser Marcos, el marido que llegaba a casa, para convertirme en el señor Vidal, el accionista mayoritario que cortaba el suministro a un activo tóxico. Esa llamada fue el símbolo de algo más grande, mi decisión consciente de dejar de actuar exclusivamente como el esposo ofendido para reclamar mi identidad primaria, la que había descuidado pero no olvidado, la de dueño de mis decisiones, y por extensión, de mi vida. Al colgar, supe que cualquier confrontación que siguiera se desarrollaría en mis términos. Ya no era un hombre que reaccionaba ante una afrenta, era un administrador ejecutando las cláusulas de un contrato roto. La frialdad no era una ausencia de sentimiento, era el sentimiento mismo convertido en acero estructural. El dolor llegaría después, en oleadas brutales y en la soledad de la noche, pero en ese pasillo, era puro cálculo. Y el cálculo me decía que la persona que estaba al otro lado de esa puerta ya no era mi mujer, sino una contraparte en una negociación fallida. Ahora, con el olor a sal y madera nueva llenándome los pulmones, veo ese momento no con orgullo, sino con un respeto lúcido. Fue la primera piedra que coloqué para construir este nuevo refugio. Fue el momento en que elegí que mi legado no sería el de un hombre destruido por una infidelidad, sino el de un superviviente que, incluso en el epicentro del desastre, supo cuáles eran sus herramientas y cómo usarlas. No fue mi mejor momento como ser humano, pero fue mi momento más decisivo como arquitecto de mi propio destino. Y en esta casa a medio hacer, donde cada tablón que clavo es un acto de fe en el futuro, honro aquella decisión no como un triunfo, sino como el doloroso y necesario acto de demolición que permitió que todo esto, por fin, comenzara a levantarse. Esa mañana, mientras clavaba una tabla en el suelo de lo que sería el estudio, el martillo en mi mano ya no era una simple herramienta. Cada golpe resonaba con la fuerza de una confirmación, sellando con su eco la lucidez que había ganado en el acantilado, una certeza práctica que ahora guiaba cada uno de mis movimientos. Clara llegó con el sol alto, trayendo no solo café caliente, sino una carpeta de documentos. Su sonrisa era la de siempre, pero en sus ojos había un brillo de complicidad profesional que antes no había notado. Pensé que podríamos revisar los planos de la instalación eléctrica, dijo, desplegando los papeles sobre una mesa de trabajo improvisada con 2 caballetes y una puerta vieja. Pero primero, tengo que preguntarte algo. ¿Estás seguro de que quieres un sistema independiente, con paneles solares y baterías de respaldo? Es una inversión considerable. Sorbiendo el café, miré los diagramas llenos de líneas y símbolos. No eran solo cables y fusibles, eran un mapa de autonomía. Completamente seguro, respondí, y mi voz no sonó arrogante, sino tranquila. Quiero que esta casa respire por sí misma. Que no dependa de nadie más para tener luz. Ella asintió, haciendo una anotación en el margen. No hubo más preguntas. No intentó disuadirme ni cuestionar el gasto, como habría hecho un contable o un asesor financiero de mi antigua vida. Comprendió al instante que no estaba hablando solo de electricidad. Estaba trazando los nuevos límites de mi territorio, no con cercas, sino con autonomía energética. Mientras discutíamos la ubicación de los inversores, mi teléfono vibró.
Era una notificación del banco, la primera en semanas que no revisé de inmediato. La dejé allí, sobre la madera polvorienta, hasta que terminamos. Cuando por fin desbloqueé la pantalla, el mensaje no era una alerta de consumo, sino la confirmación de una transferencia saliente, el pago final a mi abogado por el divorcio. Un trámite seco, administrativo, la última página de un capítulo que ya había reescrito en mi cabeza tantas veces que el original había perdido su poder. Al mediodía, Clara se fue a comprar material y yo me quedé a solas con el esqueleto de la casa y el eco de mi propia respiración. Caminé hasta el borde del acantilado, donde la tierra firme se desgaja hacia el mar. Ya no pensaba en la caída, sino en la vista. De pie allí, con el viento salado pegándome la camisa al cuerpo, sentí una punzada de algo que no había experimentado en años, una curiosidad genuina por el futuro, no como una hoja de ruta a seguir, sino como un paisaje por explorar. Esa curiosidad me llevó, esa misma tarde, a una librería en el pueblo. No fui a la sección de economía o bestsellers políticos. Me detuve frente a los estantes de viajes y geografía. Saqué un volumen grueso y pesado, lleno de mapas de lugares remotos, de cordilleras que cortaban continentes y desiertos que parecen mares de piedra. No era una guía turística, era un catálogo de lo vasto que era el mundo, de lo pequeño que había permitido que se volviera mi vida. Al regresar a la casa en construcción, con el libro bajo el brazo, me senté en el único sillón que había colocado, frente a la gran ventana que enmarcaba el océano. Pasé las páginas lentamente, y cada imagen no era una escapatoria, sino un recordatorio. Si podía construir esto, con estas manos que antes solo sabían firmar documentos y manejar un volante, ¿qué otras fronteras podía cruzar? La traición ya no era la herida abierta que definía mis días, se había transformado en el punto de partida, la grieta inicial que me había obligado a buscar un terreno más sólido. La noche cayó y no encendí la luz eléctrica provisional. En su lugar, encendí una lámpara de gasolina que Clara había dejado. Su luz era cálida, titilante, y proyectaba sombras danzantes en las paredes desnudas. En esa penumbra móvil, la casa parecía más viva, más honesta en su estado de devenir. Abrí el libro de mapas al azar. Cayó en una página que mostraba la ruta de la seda. Líneas entrecruzadas que unían imperios. Mi vida hasta ahora había sido un camino recto y previsible. La infidelidad había cerrado esa vía para siempre, pero en su lugar se abrían múltiples posibilidades que antes no había considerado. No sentí la urgencia de elegir uno de inmediato. La paz, me di cuenta, no estaba en haber llegado, sino en estar en camino, con la libertad de cambiar de rumbo si el paisaje lo merecía. La casa a medio hacer a mis espaldas ya no era un proyecto, era una declaración de principios. Lo importante no era la velocidad de la construcción, sino la solidez de cada elección, la intención puesta en cada ladrillo. Apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad, escuchando el rugido constante del mar. Era el sonido del mundo girando, indiferente a mis dramas personales, y por primera vez, esa indiferencia no me pareció fría, sino liberadora. Yo también era parte de ese giro, ya no como un espectador que controlaba desde las alturas, sino como un viajero más, con el polvo del camino en los zapatos y el horizonte, por fin, como única deuda.